Que les bendiga y les guarde en esta noche. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que es el capítulo 22 del libro Una vida mejor. Y el tema de hoy es una ley por encima de todas. Una ley por encima de todas. Así que vamos a estar estudiando hoy, dándole seguimiento a la clase pasada. Vamos a compartir ahora la pantalla. Me indican si la están viendo para saber que todo está bien. Se ve bien, se ve bien. Sí, muy bien. Gracias. Entonces ahora lo que sí les voy a pedir encarecidamente es que toditos me apaguen los micrófonos para no tener que desviarme mucho y así poder continuar con la clase de la lección en esta noche. Sí, que la lección de esta noche tiene por título, como les dije ahorita, una ley por encima de todos. Una ley por... Yo pensando cuando estaba leyendo este capítulo, yo tengo un taller que estoy haciendo y se llama Ley y Orden. Entonces, esto tiene un poquito que ver, pero es un poquito más dirigido más a los jóvenes. Pero este país, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero qué mucho orden hace falta en este país. Las leyes aquí, yo creo que donde más leyes hay y se legisla todo el tiempo es aquí. El problema de aquí es el cumplimiento, porque las leyes están, existen. Hay leyes buenas, leyes no tan buenas. Entonces, yo también he escuchado a la gente, no, que si, ¿cómo es posible? Si tú no puedes obedecer la ley del hombre, ¿cómo tú vas a obedecer la ley de Dios? Yo sé que es difícil y a veces esto tiene una interpretación distinta, pero hay veces que hay leyes que están hechas no para el bienestar del ser humano y que quebrantan también los mandamientos de Dios. Así que hay cosas que son leyes y no necesariamente las leyes se cumplen porque te evitas que vayas a la cárcel o que te multen, pero no todas las leyes agradan a Dios. ¿Ok? Eso es algo importante que lo tengamos en mente. Sí, nosotros sabemos que lo que es tránsito, todas estas cosas, pero mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero yo soy partidaria de la ley y el orden, porque cuando hay una ley que proviene de Dios, ¿verdad? Una ley que haya terrenal, pero que Dios está en el asunto, pues trae orden. Una ley no debe de traer desorden. Por lo tanto, cuando tenemos a un Dios creador, Él hizo todas las cosas en orden. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que se vaya a hacer en la tierra debe de ser de igual forma. Pero eso es otro tema y eso cuando yo tenga ese estudio listo, pues les dejaré saber con anticipación que va a estar bien interesante por demás. Se llama Ley y Orden. Pero esta noche vamos a hablar de una ley que por encima de todas las leyes. Comenzamos. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Quién lo declaró? Dios. ¿Dónde se encuentra eso? En Romanos 8:3. Así que hay un dominio de pecado que estaba sobre nosotros. Si usted le sirve al Señor, si usted le entregó su corazón, se supone que ese dominio no existe más. El dominio de nosotros ahora es el dominio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero me estoy adelantando, pero quiero por lo menos explicarle un poquito, ¿verdad? Porque sí hay un dominio. Hay un dominio en este mundo, o es del poder de Dios, el Espíritu de Dios, o un espíritu que no es tan bueno nada. Así que es el pecado que cae sobre el ser humano cuando no le sirve al Señor. Así que de eso vamos a estar hablando en esta noche. Hay un cuento, una narrativa que les voy a compartir a ustedes y el personaje principal se llama Carlos. Usted podría poner el nombre que usted desee, pero el libro dice Carlos. Y la narrativa es de la siguiente manera. Carlos fue acusado de cometer un crimen. Tras llevarse a cabo un juicio, fue declarado culpable y sentenciado a una larga condena. Bueno, eso es lo que se espera, ¿verdad? Cuando alguien es acusado de un crimen y puedan demostrar que realmente es culpable, pues lo sentencian a cumplir una condena. Eso es lo que es normal. Sin embargo, su familia no se rindió y apeló la decisión del juez a un tribunal de mayor jerarquía.
Aquí hay diferentes tribunales, aquí está la primera instancia, el apelativo, aquí usted sube a la Corte Suprema, o sea, hay diferentes niveles para poder llegar entonces a conseguir las diferentes opciones judiciales en este país. Hay diferentes ramas jerárquicas para poder alcanzar la justicia. Y dice, sin embargo, su familia no se rindió y apeló la decisión del juez a un tribunal de mayor jerarquía. Cuando este tribunal reevaluó el caso de Carlos, no encontraron las pruebas suficientes, por lo que determinaron que sería liberado. En definitiva, aun cuando el primer tribunal lo había declarado culpable, un tribunal superior lo declaró inocente. Y Carlos fue liberado de la cárcel. Así que tenemos a Carlos que fue acusado de un crimen. Tenemos a Carlos que fue enjuiciado por ese crimen. Y por ese crimen fue sentenciado una condena bien larga. Pero la familia cree en su inocencia. Por lo tanto, hacen lo imposible para volver a tocar bases en otra rama judicial y es reenjuiciado nuevamente. Y ahora este tribunal, pues, cambió el veredicto y Carlos es liberado. Consiguieron, ¿verdad?, que no hubo suficientes pruebas. Esto pasa todo el tiempo aquí en la isla, todo el tiempo. Muchas veces esto sucede también en casos de familia, es lo más que ocurre, pero es algo que se ve y que es una fuente que tenemos nosotros acceso a ella, ¿verdad?, que podemos utilizarlo. Así que bajo el sistema legal de los Estados Unidos, un tribunal puede determinar una sentencia y un tribunal más alto puede revocarla. Incluso el tribunal de mayor jerarquía, que es la Corte Suprema, puede confirmar un fallo de culpabilidad, pero si el gobernador del estado o el presidente del país desea liberar a la persona, pues puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo. Por medio de un indulto. Esto sucede porque hay niveles de autoridad. El sistema legal de Estados Unidos es como el de nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos cuando los gobernadores se van o los presidentes se van de su término, del cuatrenio que trabajaron, pues ellos tienen la potestad de liberar a alguien, indultar a alguien, y el indulto no siempre es libertad, puede ser menos la condena, es beneficiar a la persona que está condenada a una mejor sentencia, ¿verdad? Pero eso es el poder que tienen los presidentes y los gobernadores. Así que nuestro sistema legal en Estados Unidos, especialmente eso pasa mucho cuando son temas en cuanto a constitución que tiene que ver con cosas del aborto, libertad de culto, y todas estas cosas, pues tienden a siempre a subir al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo tiene un compromiso de mantener la constitución al día, ¿verdad? Así que eso se llama indultar, cuando el gobernador o el presidente libera, perdona la deuda o la falla o el crimen de ese recluta que está en la cárcel. Cuando un poder más grande declara libertad sobre nuestra vida, no importa la ley que vino a esclavizarnos, somos capaces de ser libres. Wow. Cuando un poder más grande declara libertad sobre nuestra vida, no importa la ley que vino a esclavizarnos, somos capaces de ser libres. Yo conozco personas que tienen condenas que son como de 35, 25 años y quizás porque se comportan bien, le van rebajando las condenas que tienen, pero muchas veces cuando ellos están trabajando y ven que quizás la condena que le dio el juez, se dan cuenta que no fue tan, o sea, la persona no era culpable de nada, hace muchas actividades y se comporta correctamente, le empiezan a premiar a tener otras responsabilidades y dentro de esa esclavitud también se pueden sentir libres, pero eso casi siempre ocurre en la parte espiritual. Es bien difícil sentirte de esa manera, a menos que tú estés en la cárcel por haber cometido sí, un acto y en el Señor tú
te entregas por total, completo, y el Señor te haga sentirte libre a pesar de que tenga unos barrotes y algo que te esclaviza. Pero ya eso serían otros panoramas, ¿verdad? Así que la ley de la carne. En este capítulo vamos a estar, y ustedes pueden leerlo con más calmita, Romanos 8, del 1 al 17. Es la ley de la carne que es poderosa y lamentablemente se inclina hacia el pecado. Nuestra humanidad, nuestra naturaleza es pecaminosa. Si el Señor no está en nuestro corazón, nosotros nos inclinamos con esta facilidad por la parte carnal, nos volvemos chuletas. Y hay algunos que se vuelven chuletas, viste, y todo lo que hay. Así que es cuestión de que nosotros tenemos que entender y comprender que nuestra naturaleza humana siempre se va a inclinar hacia la parte del pecado, la parte carnal, porque así somos. Dice, este capítulo presenta claramente la autoridad que puede ejercer nuestra carne sobre cada uno de nosotros. La ley de la carne es poderosa y lamentablemente se inclina al pecado. Nuestra carne es propensa a envidiar, murmurar, contender, mentir, entre tantas otras cosas que desagradan a Dios y dañan al ser humano. Eso lo hacemos nosotros naturalmente, especialmente cuando nos encontramos en confrontaciones que no queremos aceptar nuestras responsabilidades, se nos escapa una mentirita piadosa, se nos escapa algo siempre. Así que nosotros sabemos que nuestra naturaleza siempre se va a ir por ese lado. Por lo tanto, entre tantas otras cosas que desagradan a Dios y dañan al ser humano, porque ese es el problema, que nuestra inclinación pecaminosa no solamente desagrada a Dios, que eso sería algo de cual nos debemos de preocupar, pero también es que nos dañamos nosotros y dañamos a otros. Y también eso al Señor no le agrada. Tristemente, y muchas veces, aún sabiendo que algo está mal y puede causar daño, igual nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Qué importante es que entendamos lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me pone a pensar. El sacrificio de Jesús en la cruz fue un mero hecho de una historieta, o realmente yo tomo en serio el sacrificio que él hizo por mí, por mi condición pecaminosa. Es importante que entendamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Eso es algo milagroso y es espléndido. Dice la Biblia que Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y dice la palabra en Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, como un trabalengua. Pero nosotros sabemos que el Señor sabía que en nuestra humanidad no podíamos nosotros cumplir todas las leyes. En nuestra humanidad es imposible, pues porque somos, desde el principio, somos pecaminosos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es a través de él que podemos nosotros tener esa libertad. Así que a través de su Hijo, ese es el milagro más grande, que él vino para morir por nuestros pecados. Así que él tomó nuestros pecados y se los hinchó encima. Él sufrió por nosotros y su sangre nos redimió para que nosotros seamos libres. Esa parte nosotros la dominamos bastante bien porque lo sabemos, pero hay que entenderla. ¿Por qué yo digo que hay que entenderla? Porque a veces se nos olvida y volvemos otra vez, aunque podemos ir a la iglesia, podemos sonar como cristianas, pero la realidad es que nuestras actitudes muchas veces, cuando las ponemos en una balanza, como que no son tan cristianas, ¿no? A veces nos dejamos inclinar, ¿verdad? A nuestra naturaleza humana, que fue lo que le mencioné ahorita, ¿verdad? Que en este caso era envidia, murmurar, contender, mentir.
Y este tiempo que yo le decía anteriormente, que mucho revolú ahí en las redes de la gente murmurando, criticando, ofendiéndose. Y dentro del pueblo de Dios, no estamos hablando de gente solamente inconversa, estamos hablando de gente de Dios, gente que se están dividiendo, que se dividen por ideales de hombre. Y cuando vemos esas cosas, eso son comportamientos de la carne, eso no es comportamiento del espíritu. Eso no fue lo que el Señor nos llamó. Y lo que el Señor hizo por nosotros, ese milagro de vida, pues como que lo toman en poco, se les olvida. O sea, esto no es cuestión de que una vez me convertí, creí y es suficiente, no, tenemos que dar fruto, ¿verdad? De arrepentimiento. En la lámina anterior había aquí unas frutas, ¿verdad? Dentro de esas frutas que son los frutos de la carne, el odio, la tristeza, la desesperación, las malas actitudes, la infidelidad, el enojo, malos pensamientos, la desobediencia y el corazón sucio. Dentro de nosotros, y yo no les voy a pedir ninguna de ustedes que me diga, pero vamos a autoevaluarnos. Ahora mismo vamos a pensar, entre todas las 9 frutas que aparecen ahí, ¿hemos odiado alguna vez? O ahora hemos estado con tristeza, desesperación, enojado, hemos tenido malas actitudes, hemos sido infieles, y no solamente infiel de esposo, sino infiel a cualquier relación con Dios, la relación de patrono y empleado. Hay muchas relaciones, relación de familia. Hemos tenido malos pensamientos, hemos sido desobedientes y nuestro corazón está turbio. ¿Cómo está nuestro corazón? Si algunas de estas están en nuestra mente, en nuestro corazón, pues quiere decir entonces que nosotros necesitamos volver a la cruz otra vez. Y esto es muy propenso, hermana, que nos pase porque Dios sabe nuestra condición humana. Lo que pasa es que tenemos, como decía la escritura, que tenemos que entender la importancia del sacrificio y eso nos ayuda otra vez a encarrilarnos. Así que no es cuestión de que se trata de yo señalarles a ustedes, yo también tengo que hacerme esa autoevaluación. A mí también yo me enojo, yo también me desespero y esas cosas cuando uno no tiene control de ellas te hacen pecar. Entonces no podemos decir, no, yo no peco, no, peca usted, peco yo, peca todo el mundo porque nuestra naturaleza, desde un principio estamos destituidos de la gloria de Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite ni siquiera acercarnos a Él, pero Él hizo un plan maravilloso para nosotros. Así que, qué extraordinario, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y a su espíritu, hay un poder más alto. Hay un poder más alto, una autoridad mayor que nos ha librado. Y hay que darle gracias al Señor por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hay que agradecer al Espíritu Santo porque hay un poder. Ven, Jesús nos ayudó, el Padre nos ayudó, nos envió a Jesús, ¿verdad? Eso es una autoridad. Pero aún así el Espíritu Santo, que es una alta autoridad también mayor, nos libra, nos enseña, nos recalca, nos conduce, nos guía, nos redarguye. Y eso es una alta poder de autoridad, una fuente donde podemos ir a recibir agua fresca para nuestra vida. Así que eso es como viene siendo como que el Tribunal Supremo, pues algo así. Es algo así parecido. Y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve que hay leyes que no son buenas nada, que son leyes de pecado y de la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Si usted se acerca a la cruz, usted puede encontrar libertad. Así que yo estoy feliz por eso y yo doy gracias a Dios por eso. Quizás al enfrentar una tentación muy fuerte hayas pensado lo que todo el mundo se pregunta, ¿verdad? O dice, esto que estoy sintiendo es más fuerte que yo. Creo que no lo podré controlar. ¿Alguna vez usted se ha dicho eso? O sea, hay algo que es tan fuerte, Dios mío. Y uno sabe, porque no es cuestión de saber, es entender y aplicar y tener la fuerza y la valentía. Porque yo puse no mucho un post que hay que ser valiente para servir al Señor en este tiempo. Hay que ser valiente de verdad porque este tiempo está bien difícil. Así que yo no sé ustedes, pero a mí, en un momento de mi vida, yo me he dicho esta aseveración. Esto que estoy sintiendo es más fuerte que yo. Creo que no lo voy a poder controlar.
Pues no, eso no, hay algo más fuerte que yo, sí, el Espíritu Santo que me puede ayudar. Así que ante un pecado que ya estás practicando, también puedes haber dicho lo siguiente, o sea, esto es algo que tú lo estás sintiendo y puede ser que te creas tentada, pero si ya caíste en la tentación, ¿qué es lo que puedes decir? No puedo dejar de hacerlo. No sé en qué encajonamiento usted puede poner eso, porque hay muchas formas, ¿verdad?, de ponerlo, porque la gente se cree que las tentaciones son solamente cuestión de inmoralidad sexual. Hay muchas tentaciones, hay muchas formas de ser tentados, ¿verdad? Hasta los vicios, hay gente que tienen problemas de, porque yo conocí gente así, hay muchas, en el mundo hay muchos tipos de pecados, ¿verdad? Y hay muchos tipos de tentaciones. Y casi siempre cuando hay una tentación te van a tentar por lo que a ti te gusta, ¿verdad? Como el bizcocho de chocolate que me estaba dando pela ayer cuando estaba en el supermercado y yo sudando y sufriendo y yo, ay, que se echaba la dieta. Pero después decía, no, tengo que rebajar, alma, de tu salud, tu salud. No es por lo linda, es tu salud. Y eso fue una batalla. Yo caminé por la góndola, yo me lo miré, yo volví. Pero gracias al Señor la vencí, no lo cogí nada. Pero hay muchas tentaciones. Yo pongo la de la comida, que es la más fácil, pero no crean, es una lucha también. Porque mi problema es por mi salud, no es por la belleza. Pero a todos nos pasa algo en la vida que somos tentados. Tu carne puede parecer tener autoridad sobre ti, al punto de esclavizarte a algo que va en contra de lo establecido por Dios y te daña. Pero la realidad es que la autoridad de la carne sobre tu vida ha sido revocada por una autoridad mayor que ha venido a liberarte. Y ese es el poder del Espíritu Santo en Jesucristo, que con su sacrificio venció todo y nos dio libertad. Así que nosotros podemos creer que a través de la obra de Jesús en la cruz, que nos hizo hijo de Dios y nos dio su Espíritu Santo, se desató sobre nosotros el poder para ir por encima de la ley, del pecado y de la carne y ser libres por el Espíritu. Amén. Yo estoy feliz por eso. Gracias, Señor. Así que el pecado que lleva a la muerte ya no tiene poder sobre mí y no tiene poder sobre ti tampoco. Si lo crees, no tiene poder. Así que tienes que creerlo en esta noche. Eso lleva una pregunta. ¿Qué harías si después de ser declarado culpable por las autoridades de tu país, el presidente emitiera un indulto a tu favor y te liberara? ¿Cómo tú te sentirías? Yo no sé ustedes, pero yo me sentiría feliz. Yo, más que mi felicidad es saber que a los míos yo los voy a tener cerca, que la gente que yo amo no va a sufrir. Cosas hermosas que uno pensaría, ¿verdad? Pero yo no sé ustedes, ¿qué ustedes piensan? ¿Estás en un tapón? Pues yo me sentiría feliz Pero bien, saliste del trabajo, pues. y, como te digo, y agradecida. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Pero nosotros también sabemos que es un alivio saber que cuando nuestros pecados, que fuimos esclavizados y fuimos señalados a estar condenados en la cuarta baila. Sí, nosotros andábamos por Walmart y vimos cuando tú pusiste lo de los bebés. Mami, apaga el micrófono. Además vi hoy otro que puso Katy con Alex y la ¿Cómo podemos resolver eso ahí un momentito? En Facebook, sí, en Facebook. Mami, apaga el micrófono. Te las ayudo. Yo creo que ya lo hice. Muy bien. Por eso es. Vamos a ver. Pues tiene que pedírselo. Mami, apaga el micrófono. Ya se lo apagué. Ya. No hay problema. No hay problema. Así que esto es en vivo y a todo color. Así que no hay problema con eso tampoco. Así que esa pregunta, que ¿qué harías después de ser declarado culpable por las autoridades de tu país y el presidente emitiera un indulto a tu favor y te liberara? ¿Le dirías al presidente gracias, pero yo me quedo aquí preso? No, yo no les digo, yo no les digo gracias, yo digo gracias,
Pues yo me voy cogiendo ya antes que se cambie esta idea. Yo me voy corriendo porque es una bendición tener un indulto. Así que yo no creo que usted le diría a alguien después que le dio libertad, usted dice, no, yo me quiero quedar aquí. Bueno, hay algunos presos que sí lo hacen, pero esos son los pocos. Esos presos son aquellos que saben que no tienen casa, que no tienen a dónde llegar y que el invierno castiga, y lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos son de los que hacen un crimen bobito para que por lo menos le dejen 6 a 8 meses encarcelados, pero es cuestión de que tengan comida, abrigo. Eso lo hacen muchos presos, no crean, que no tienen dónde ir. Pero la realidad es que si usted sabe que usted es una persona que no está haciendo ninguna fechoría ni nada en la vida, sino que simplemente usted está sentenciado a una condena por largos años, usted lo que va a buscar realmente es estar libre, pero si le dieran la libertad, usted no se va a querer quedar ahí. Yo lo dudo mucho, por lo menos yo no. Estoy segura de que tú tampoco. Tú tomas la oportunidad de ser libre y sales. Eso sería lo que se espera. Tú tomas la libertad de decir, este es el momento, este es mío, mi libertad, y me fui. De la misma manera, Jesús, que es la máxima autoridad, nos liberta. Te ha dado el indulto para salir de tu esclavitud. Hay cosas que nosotros nos esclavizamos solas, ¿sabías eso? No es que el mundo nos señale, es que hay esclavitudes que nosotros no las buscamos. Las malas amistades, las malas influencias, la soledad, o no atreverse a buscar ayuda. Y muchas de estas cosas se convierte en uno, ¿verdad? Como un llanero solitario, y eso es terreno fértil para que el enemigo haga fiesta. Y lo que sucede ahí es que uno se aleja del Señor en esos instantes, y es entonces que te empiezas a atar tú solita en la propia concupiscencia de la carne y lamentablemente te esclavizas sola. Pero qué bueno que les tengo noticias, que ya Jesús, el máximo poder, la máxima autoridad, revoca todo lo que está esclavizado tu vida, todo lo que te ha tenido atada, ya eso está revocado. Pero eso depende de ti y de mí, y Él sabe, conoce nuestra condición humana. Y dice la palabra que claman los justos, y Él oye, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Pero ¿a quién es que se le libra? ¿A todo el mundo porque eres cristiano? No. A los justos. A los justos. Y no es que le va a librar como tú quieras tampoco. Hay una libertad en Cristo, es cierto. Es libertad para que tu alma no perezca. Pero hay condiciones que quizás no vayan a cambiar terrenalmente hablando. Pero eso no quiere decir que tú no tengas libertad en Él. No sé si me entienden. Podemos estar viviendo en un momento difícil en nuestras vidas y nuestro panorama no cambia. Hay una sentencia de salud sobre nuestras vidas. O hay una sentencia de tristeza por X y razón de un dolor por la pérdida de un ser querido. O tristeza porque alguien nos abandonó, que es real. No estoy diciendo que no, pero es real. Pero podemos sentir la libertad de Cristo en estos procesos difíciles. Pero cuando tú le clamas y tú eres justo, el Señor siempre oye. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Él siempre nos oye y nos libra de las angustias, de lo que nos provoca esa situación. Él está cercano a nosotros, que estamos quebrantados de corazón y de espíritu triste. Y de toda esa aflicción, es el sentimiento de aflicción en lo que el Señor nos libera. No está diciendo de la circunstancia, está hablando de lo que produce la circunstancia. Que si hay un diagnóstico que no estoy de acuerdo con ellos, Señor, pues sabes que el Señor nos va a dar fuerza, el Señor nos va a liberar en otras maneras nuestra mentalidad, nos va a dar paz, y puede ser que esa circunstancia no cambie, pero tú puedes sentir gozo, puedes sentir paz en tu aflicción, y tú puedes estar seguro y segura que tú puedes recibir de parte del Señor la paz que tú necesitas para tomar buenas decisiones dentro de esa aflicción. Pero el Señor lo que quiere siempre es librarte de qué, de la angustia, de la tristeza,
Pero para eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor y reconocer que Él es nuestra máxima autoridad. ¿Ves? Porque hay que buscarlo. Cuando alguien tiene una sentencia y sabe que es inocente, él no se va a quedar con la sentencia que le dio el primero. Va a brincar al otro y al otro hasta buscar hasta donde se acabó las posibilidades. Nosotros también podemos hacer eso. Quizás alguien nos señaló de que tú eres culpable, mira para allá eso, que tú eres cristiana, mira, nos cocotamos todos. Tú eres esto y nos señalan, pero mira, olvídate de que hable de ti y que diga, búscate algo mayor, búscate el Espíritu Santo de Dios, que fue el que hizo la obra que nos conduce, nos lleva a Cristo, y Cristo con su sangre nos lavó, nos limpió. Pero no podemos tampoco decirlo tan livianamente, porque hay personas que les gusta pecar. Hay personas, y suena duro lo que estoy diciendo, y yo siempre lo he dicho, pero en este último tiempo lo he comprobado. Hay personas que creen que pueden jugar con Dios y hacer todos los placeres de este mundo. Porque me gusta el placer que tengo, pero yo amo a Dios y yo voy a la iglesia los domingos y yo participo, yo hago, yo digo, pero no me sigo esclavizando con los placeres de este mundo que no entiende que le hace daño a su vida, a su relación con Dios y la relación con la gente que lo rodea. Así que el Señor está presto y listo también para poder liberarte, pero ahí es que tú caes en tus propias angustias, ahí es que tú caes en los dolores, en las pruebas, pero eso es buscadito, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Ejemplo, García, no llores y grites de que te duelen los tobillos, de que te duele el costado tanto por lo del hígado. Si estoy comiendo todo el tiempo metí en piñones, chinchojeo y jaltándome de grasa, porque la realidad es que yo voy a tener una reacción en mi cuerpo y me va a afligir mi cuerpo porque no soy sabia en mis decisiones, ¿ves? Y eso me hace daño a mi cuerpo y le va a hacer daño a los seres humanos que yo tengo alrededor. Ejemplo, si yo sigo comiendo mal y haciendo otras cosas mal, le voy a causar dolor de cabeza a mi esposo. Vamos a tener otras aflicciones que no necesitamos en la vida con mis padres, mi familia, mis hijos. Y esas cosas no tiene que, tú dices, pero eso es algo físico, no importa. El Señor nos ha llamado a libertad. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, es todo igual. Y nos podemos esclavizar en una área y en una otra no, pero seguimos siendo del mismo estuche, así que hay que entregarle al Señor todo para que nos ayude y nos libere también en todo. No sé si me hago explicar, ¿verdad? Pero puse un ejemplo de misma, porque me gusta hablar de mí, no de hablar de otro, que digan, eso no es verdad, sino que yo pienso. Hablo de mí, de mi experiencia, ¿verdad? O aquellas experiencias que ustedes quieran compartir, que también es más que válido. Así que vuelvo, les repito, que clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú y yo podemos clamar a Dios y mediante el poder del Espíritu Santo ir por sobre todo aquello que nos haya esclavizado en el pasado. No hay nada que se resista a Cristo, en nada, nada. Ni la amargura, ni el resentimiento, la falta de perdón, nuestras necesidades no cubiertas, los sentimientos de rechazo, las debilidades ni las tentaciones. Nada, nada. No hay nada que sea más fuerte que el poder de Cristo obrando en tu vida. Ese poder revoca todo, todo. ¿Cuántos se lo creen? Yo me lo estoy creyendo en esta noche. Así que ahora tenemos un momento, un espacio para pensar y reflexionar. Y dice, todos hemos necesitado libertad en alguna área de nuestra vida, todos hemos estado en esa. ¿Puedes pensar en qué áreas de tu vida necesitas ser libre? Te invito a escribirlas a continuación. Luego de escribirlas, pues, al final, pues podemos orar por todas esas peticiones al final, ¿verdad? O no, bueno, vamos a orar por ello, punto. No vamos a expresarla porque eso es algo muy personal. Ustedes tienen que buscar un momento en sus archivos personales y hacer una evaluación para saber realmente si hay algo que me está atando, si hay algo que me está privando de mi libertad en Cristo. Y eso lo tienen que hacer ustedes solitas. Ustedes escriben o ponen un bullet point y después esta noche ustedes oran por eso. Hay cosas que saben que uno como que necesita ser liberado. Necesita ser liberado de las redes, de gente. Yo he experimentado aún la familia, digo, amamos nuestra familia, no estoy diciendo que nuestra familia es un problema, pero yo recuerdo que una vez
una predicadora decía que hay personas que son vampiros de energía. Y tú le puedes aconsejar y tú le puedes decir y tú puedes ir y las personas no toman tu consejo y deciden vivir como quieren vivir y vuelve el otro día y el otro día y el otro día y te van minando y drenando. Ustedes saben que eso es un caldo de cultivo para que el enemigo haga fiesta, porque te dejan drenado, chupadito de tu fuerza y entonces no tienes casi fuerza ni para bregar para ti misma y estás tan desenfocado que ahí empiezan los problemas tuyos personales. Así que esas cosas hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos dejar que nuestras libertades en Cristo se vean en juego por dejar que otras personas nos drenen, ¿verdad? O sea, hay que ser sabio en todo esto. Así que usted busque dentro de sí y busque que si hay familiares, si hay amigos, si hay trabajo, si hay vicios, si hay tentaciones, si hay vecinos, usted ponga el nombre que usted quiera. Siempre hay algo que nos necesitamos ser liberados. Y cuando digo liberados, no estoy diciendo que el Señor se lo lleve, estoy diciendo que el Señor les ayude a ustedes a sentirse libres y trabajar en eso. Porque no es, mire que el Señor, la maestra me dijo que para sentirme libre de la vecina, ¿no? Y que el Señor se la lleve, no, yo no dije eso. Es que la situación que estamos atravesando, ¿verdad? Así que es importante que podamos sacar ese espacio para autoevaluarnos. Y continuamos. Pero todo esto que le he explicado tiene un plan de acción. Esto no se da solamente para señalar lo que está mal y dejar la clase aquí. No, no. Hay un plan de acción para seguir. Hay que ser intencionales y disciplinados. Este es el problema más grande que tenemos nosotros seres humanos. Somos ambivalentes, somos inconstantes, seguimos los primeros días súper y después nos cocotamos en todo. Yo recuerdo que en mi tiempo de labores en Kmart, cuando yo era gerencial, yo tenía unas gerenciales sobre mí que eran bien injustas, pero no eran cristianas y eran bien difíciles porque me atacaban por mi fe. Entonces me hacían la vida de cuadro y me llenaban las manos tanto. Y después como yo decidí dejar la gerencia después de tantos años para bajar a recursos humanos, pero no sé si lo hice peor, pero lo que tú conoces, lo que tú sabes, eso no se va, eso no se pierde, ¿verdad? Y yo pues tantos años de gerencial que yo daba training a los gerentes, pues cuando yo bajo a recursos humanos, ese conocimiento no se pierde. Y ellos empezaron a abusar de eso, de que sabían que yo podía correr la tienda como gerencial si yo estuviese en cualquier aprieto, pero entonces como ya yo era recursos humanos tenían unas obligaciones estipuladas fielmente, que eso no se podía brincar nada, porque tiene que ver con el dinero del empleado, la nómina, muchas cositas. Lo importante de todo esto era que ellos me hacían la vida de cuadrito y no me dejaban hacer mi trabajo porque me ponían a hacer el de ellos, pero como yo era mi jefe, pues yo tenía que seguir instrucciones. Y llegaba un punto que me decían, me humillaban, es que tú eres inconstante, tú no haces tu trabajo rutinario, tú no haces tus cosas bien. Y cuando yo miraba, tenían toda la razón. Era inconstante, pero era inconstante porque ellos me sacaban de mi área de trabajo para resolver los de ellos. Entonces, cuando me tocaba ir al mío, nadie estaba capacitado para hacerlo y nadie lo podía hacer, nadie me ayudaba. Y yo siempre estaba corriendo, o las cosas no salían bien y siempre estaba en ese estrés tan horrible. Pero yo recuerdo que una de las gerenciales me dijo, tú eres muy inconstante. Y yo dije, no, yo no soy inconstante. Es una bobita lo que yo soy, porque estoy haciendo tu trabajo, el del otro, y después dejo el mío guindando. Es una irresponsable conmigo misma. Pero no, yo no que yo sea inconstante. Por eso es que hoy día yo soy tan exigente en todas las cosas que yo hago. Yo soy consistente en las cosas. Yo nunca voy a hacer nada que no sea intencional. Yo no voy a disparar de la baqueta. Esa experiencia en la vida me enseñó a ser tan disciplinada en mis cosas del Señor por eso mismo. Que yo no me llene las manos haciendo tantas cosas de otras personas y mi responsabilidad es un ejemplo. Yo soy maestra de los jóvenes y yo ayudo a todo el mundo en su culto de misiones, en el culto de evangelismo, educación cristiana, el grupo de mujeres y eso. Pero entonces tengo las manos tan llenas, yo a todo el mundo, y todo el mundo queda bien y su actividad es preciosa.
y no me pude sentar a estudiar mi clase. Y quizás un día puede ser que yo pueda leer la clase y tenga la capacidad intelectual de, mira, interpretar rápido, hacer una clase un día. Pero eso no debe ser la norma. Uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse. Y que después yo decida, no, pues no voy a la clase hoy, pero es porque no estoy preparada. Entonces, eso sería irresponsable de mi parte. Pues hay que ser disciplinados, hay que ser intencionales. Y alguien me pregunta, pero Ana, tú estás trabajando para el Señor, sí, pero sabes que a mí me van a regañar por mi responsabilidad, porque mi responsabilidad no se delega, ni la tuya tampoco. Tú puedes hacer 1000 cosas, pero tu responsabilidad nunca se delega, porque siempre sigue siendo tuya. Así que cuando el pastor puede ver que yo ayude a todo el mundo y no sabe a lo mejor a cuánta gente yo ayudé para que sus cultos quedaran maravillosos, lo que se va a dar cuenta es que el culto de jóvenes, los jóvenes no se están reuniendo, o la clase, él decidió entrar y fue una clase en pañeta. Y que esa es mi responsabilidad, ¿ves? Así que hay un plan de acción, hay que ser intencional y disciplinado en todo. Por eso es que yo soy así un poquito exigente en mis cositas, pero la vida me enseñó, ¿verdad? Y yo me quito esa aflicción adicional sabiendo que yo tengo que ser intencional y disciplinada en todas mis cosas. Cada vez que nos proponemos una meta en cualquier área de nuestra vida, ya sea estudiar una carrera, ascender en el trabajo o mejorar nuestra salud, sabemos que el éxito en lograrlo dependerá de cuán disciplinados o constantes seamos en el proceso. De la misma forma, cuando decidimos vivir una vida en el espíritu, debemos ser intencionales y disciplinados para así buscar y pensar en las cosas del espíritu. Yo estaba escuchando estos días que hay personas que no, su tiempo no es espiritual y no es lo mismo vivir una vida, y eso lo explicaron hace mucho tiempo en cuanto a la espiritualidad. Sí, podemos un día orar 5 minutos porque estamos tarde, eso es verdad, pero no debe ser la norma tampoco, debemos de buscar la escritura. Si yo prefiero ver televisión también, podemos ver televisión un ratito, pero no puede ser la norma, ¿verdad? O no puedo tener todo el tiempo las noticias, todo el tiempo las redes, porque eso te consume tu tiempo, te drena, te cansa, te fatiga. Entonces empieza tu carnalidad a florecer. No. Tú tienes que ser disciplinado. Podemos ver Netflix, podemos entrar a las redes, podemos ver noticias, pero empezamos a bajarle la intensidad, pero lea la Biblia, ore, o busque predicaciones que le nutran su alma, o busque un tiempo de coinonía en grupos importantes, como un ejemplo, estos momentos que tenemos para sacar para estudiar. Qué bueno, ¿verdad? Quizás esta hora podemos estar viendo una novela, pero ahora estamos escuchando la palabra del Señor que nos alimenta. ¿Ves? Tenemos que ser intencionales y disciplinados porque en este tiempo que estamos viviendo, hermana, yo no sé ustedes, pero se hace bien difícil. Es bien cuesta arriba, que nuestra naturaleza pecaminosa no salga a florecer. Por ejemplo, en este tiempo, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo más reciente? Ya las vacunas se quedaron calladas. Ahora es Luma. Que es cierto, sí, hay un momento difícil en la historia, está la pandemia, hay muchas cosas, y es cierto. Lo que pasa es que no podemos llenarnos de todo eso nada más. Entonces yo tengo que saber que por encima del hombre hay un Dios que nos liberte, que escucha mi aflicción, y como yo soy justa, Él de ella me va a librar. Y no es que va a bajar una planta del cielo para que usted la aprenda en su casa. El Señor le da sabiduría para que usted pueda hacer una economía y busque la manera que usted pueda tener un plan B. En Puerto Rico es un plan B, un plan C y un plan Z, porque aquí hay muchas cosas pasando. Pero es un ejemplo, ¿verdad?, que les puedo dar. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y eso se encuentra en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Y dice, según este versículo, ¿cuál es la clave para que podamos vivir libres en el Espíritu, en lugar de vivir esclavizados a los deseos de la carne? Es una pregunta que nos podemos hacer. Mi carne quiere ver televisión, pero mi espíritu necesita ser alimentado con oración. Mi carne quiere estar pegada a las redes sociales, pero mi espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Mi carne me dice trabaja,
produce, pero mi espíritu necesita un tiempo de calidad con su Padre Celestial. Y el problema no es trabajar, porque el trabajo es honra, el trabajo es bueno, el trabajo nos trae libertad financiera, eso está excelente, pero cuando mi trabajo me interpone mi relación con Dios, cuando la bendición se convierte en piedra de tropiezo, mi vida está caminando al garete, yo dejo mis responsabilidades y yo dejo de estar haciendo lo que se supone que yo haga, pues eso no es tan bendición nada. Hay que repensar qué tenemos en nuestras manos. Donde tú tienes tu mente fija, es donde va a accionar tu naturaleza. Si tu mente está en que quiero hacer chavo, porque los placeres están bien, porque a mí me gustan los placeres de la vida también, y yo también me disfruto la vida cuando yo puedo, cuando hay una oportunidad, yo me la disfruto. ¿Por qué no? Porque es una sola vida la que tengo, pero no puede estar todo el tiempo esa vida efímera, ¿verdad? Que se va tan rápido, y ustedes deben tener como un marco de referencia lo que ha pasado hace 1 año y medio ya con esta pandemia, que hoy estamos, mañana es incierto. Ya no es cuestión de que, yo estoy enferma, va a durar un par de años, o yo te veo viejita y puede ser que uno puede más o menos sumar y restar, ya te queda poco tiempo, ya ni siquiera es eso. Hoy puede ser que te estoy saludando, te doy un beso y te bendiga, y cuando me doy cuenta, ya semana que viene ya no estamos. Pues no es para sembrar miedo, eso no es. Lo que pasa es que tenemos que establecer nuestras prioridades en la vida. Y el plan de acción es que hay que ser intencionales y disciplinados. Todas las cosas que lleguen a tu mano de parte del Señor, disfrútela, pero que nunca eso sea lo que se interponga a tu vida espiritual, porque el día que tú hagas eso, tu vida empieza a bajar, a menguar, tu vida espiritual empieza a crecer, la carnal. Entonces, todo ese reguero de frutas que yo le dije ahorita es lo que empieza a florecer en ti. Así que, y en mí también, si yo me descuido. Hay que tener eso muy, muy en mente. Dice, nuestro Padre, quien tiene control de todo, nos enseña algo bien importante. Y nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Mateo 6:33. Así que nosotros tenemos que entender que todas las cosas van primero buscando a Dios, y las que nos hagan falta, Él nos las dará. Yo no estoy diciendo que es una garantía que si yo oro y yo busco a Dios, me va a dar todo lo que yo quiera. Yo lo que estoy diciendo es que si usted busca primeramente el reino de su justicia, las cosas que tú necesitas, Él va a hacer posible que lleguen. Yo necesito unas vacaciones, yo quisiera tener unas vacaciones y me gustaría que se me bajara las vacaciones, pero para las vacaciones hay que trabajarlas. Para las vacaciones hay que planificarlas, y está en su voluntad si me las permite. Pero eso no quiere decir que va a ser la norma toda mi vida, porque yo tengo que buscar en su reino y su justicia, pero también tengo que buscar alimento para mi casa, yo necesito buscar techo, seguridad para mis hijos, una buena educación para mi familia, una buena estado de salud donde yo pueda tener pues mis planes médicos, ¿ves? Son muchas cosas que yo necesito buscar, y si yo estoy haciendo mis cosas bien, siendo un buen mayordomo de mi tiempo, mi dinero y mi talento, el Señor sabe que yo estoy buscando su rostro, usted puede estar segura que Él es su provisión, usted no le va a faltar nada. Pero si yo estoy buscando primero los placeres de la vida, y yo estoy buscando a Dios para que me dé, puede ser que, no estoy diciendo que no va a recibir los placeres, porque si el Señor te quiere bendecir, gloria a Dios, pero no va a ser la norma, y no es lo correcto, porque realmente nosotros, el Señor nos va a dar lo que necesitamos, pero a veces el Señor se luce y nos da regalitos, porque el Señor que yo tengo es mi papá, y yo le pido cositas al Señor, pero también yo hago, ejemplo, digo, yo no voy a decirle a sus padres, o mis hijos que vengan de mi mami, yo quisiera salir a hacer esto y lo otro, tú me puedes ayudar porque yo quiero irme de vacaciones, o un gustito, yo, bueno, yo te puedo ayudar, pero no tienes dinero ahora, no tengo, mami, porque hay que pagar la casa, pagué esto, pagué lo otro, estoy arrollado y la verdad que no puedo, y pues, y yo pues déjame darle un cariñito porque se ha esforzado a decirme, no, lo que pasa es que yo tengo atrasado la casa, tengo que hacer, pero como que yo quiero pasear porque yo me merezco, que ahora todo es hedonismo, todo el mundo yo, y esta frase que me retumba la vida, no puedo bregar con ella, amor propio. No, hermano, no. Eso es incorrecto. Sí, tú tienes que cuidarte, amar a tu prójimo como a ti mismo,
Pero el amor propio es una actitud egoísta. Cuando tú te vas a amar a ti misma, tú te vas a amar a ti misma porque tú quieres hacer las cosas bien y cuidar tu cuerpo, cuidar todo, eso está chévere. Pero esto, amor propio, que yo hago todo y el mundo que se quede guindado, eso está mal. Y yo veo mucha gente ahora con él, porque mira que muchos hashtags yo he visto por ahí, amor propio. Y yo, sí, pero amor propio, ¿a cuesta de qué? So, hay que tener, ¿verdad? Un balance. Pero lo primero es del balance que tiene que buscar primeramente a Dios y su justicia. Y todo, pero cuando dice justicia, nos ha hallado justo, justicia. Entonces las demás cosas vienen por añadidura. Así que eso es bien importante. Entonces necesitamos hacernos el hábito de dedicar tiempo a alimentar y nutrir nuestro espíritu. Si no lo hacemos, entonces no podremos experimentar la autoridad que Dios nos da sobre el deseo de la carne y el pecado. Ahondaremos más en cómo alimentar el espíritu en el próximo capítulo, así que no se van a perder. Ese capítulo está bien bello y tiene que ver con las emociones. Por otro lado, si fijas tus pensamientos en recuerdos dolorosos, en aquello que anhelas y no tienes, en lo que te causa temor o ansiedad, si te sientes tras una computadora para exponerte a perversiones sexuales o escuchar música que invita a la lascivia o la promiscuidad, entonces a pesar de que una autoridad mayor te ha declarado libre, vivirás esclavizado porque insistes en fijar tu mirada en las cosas de la carne que te esclavizan. Es necesario decidir que el Espíritu de Dios sea quien nos domine. Entonces tenemos que tomar eso bien, bien en serio, ¿ok? Así que, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, son que van a pensar, ¿ok? Se fijan su mente y su mirada en las cosas del Espíritu, y como les dijo ahorita, que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, en un momento para mí, que podemos volver a escribir en nuestras libretitas, algo privado para ustedes, todos podemos cometer el error de dedicar demasiado tiempo a pensar en las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. Todos hacemos eso. Te invito a hacer una introspección y escribir aquellas cosas que ocupan tu tiempo. Porque ahí es que está, te vas a dar cuenta. ¿Qué es lo más que tú haces durante el día? Sácatelo por día y después por semana y por mes. Sácalo a ver. Aquello que tú más dedicas tiempo es lo que te está sustituyendo el tiempo de Dios. Ah, si tú estás leyendo las palabras, si tú estás sacando, pues estamos bien. Pero si estás haciendo otras cosas que no es precisamente la parte intencional y disciplinada de buscar el reino de Dios, pues tenemos que hacer ajustes. Y todo nos pasa. Y eso no importa la edad que tengamos, podemos ser jóvenes, niños, todos tenemos un tiempo que nos ocupa más cosas que otras. Pero primero siempre será Dios. Y no podemos tampoco tapar el cielo con la mano porque no es primero la iglesia, porque no es que yo haga muchas cosas de la iglesia, es que hago muchas cosas para tener una relación con Dios y por ende para las cosas de la iglesia, porque como estoy en conexión con Él, los deseos de su corazón pues se proyectan en el mío y yo puedo pensar en todo lo que yo tengo para Él y decir, así yo tengo mi vida, ¿verdad? Cuadradita, bien chévere. Pero la realidad es que si yo estoy dedicando tiempo a muchas otras cosas y no precisamente está Dios envuelto, esa bendición que tú dices que tú tienes no es tan bendición nada. Tenemos que, te puede quedar con esa bendición, no estoy diciendo que la dejes, estoy diciendo es que tiene que cambiarle la prioridad. Y la prioridad siempre va a ser buscar el reino de Dios y su justicia siempre. Así que usted escribe en su libretita, hace sus anotaciones y yo le digo un la, que qué es lo más que tú haces por día, qué es lo más que tú haces por la semana, y si lo quieren englobar en qué es lo más que tú haces en el mes, ahí podemos ver, wow, a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Ya, che, que mucho tiempo yo dedico aquí. No, pues tú tienes que cambiar. Entonces, pon un calendario vacío y empieza, no, pues esto yo voy a hacer esta hora. Esto, mire, utilice los journals. Hay journals digitales, hay journals de papel, que usted puede escribir cositas para que pueda organizar sus días. Eso está bien chévere. Y ya terminando, usted siempre va a tener dos caminos. Siempre. O el camino de la parte que no es muy buena, la parte buena que viene siendo la parte del amor, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, la pureza.
O el otro lado que no es tan bueno, que es todo lo contrario, el rencor, la mentira, la lascivia, el adulterio, idolatría, orgullo, todo por abajo. Siempre vamos a tener dos caminos. El vivir bajo el dominio de la carne nos conduce a la muerte. Eso usted tiene que ver qué camino usted quiere escoger. Si usted coge ese camino de la carne, pues usted va directamente a un camino que es de muerte. ¿Qué dice? El vivir bajo el dominio de la carne nos conduce a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Es una afirmación que se refiere a la muerte en todos los sentidos. Muerte espiritual, muerte eterna y hasta la pérdida de todo aquello que tienes en la tierra. El pecado te puede hacer perder lo más que amas y lo que tanto te ha costado obtener, como tus relaciones más significativas, tu salud, tus posesiones, tu ministerio, tu trabajo, tu reputación, entre tantas otras cosas importantes y valiosas. El seguir los deseos de la carne te arruinará, mientras que vivir bajo el dominio del Espíritu de Dios te conducirá a la vida. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y eso se encuentra en Romanos 6. La decisión es nuestra. El poder para vencer nos ha sido dado. Dice Romanos 8, 6 y 8, al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que yo estoy renuente cuando la gente vive una vida doble, diciendo, no, si yo creo en Dios, yo lo busco todos los domingos, es que no puedes agradar a Dios, y a ti lo que te hace evitar agradar a Dios y alejarte de Dios es el pecado. Y a ti lo único que te lleva hacia las pailas del infierno, si el Señor llega, nos quedamos, es el pecado. Y nosotros no lo podemos tomar livianamente. Pero el Señor, que fue maravilloso, que nos dio el Tribunal Supremo de la vida, que nos puede declarar libres, aunque otra autoridad que fue el enemigo nos declaró a nosotros esclavos, nos dio libertad con su sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. Pero nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser disciplinados, intencionales para mantenernos en ese nivel espiritual. Porque te lo está diciendo la palabra más buscar. ¿Quién busca? El Señor te encontró en la cruz. Tú tienes que buscar, yo tengo que buscar y establecer las prioridades para que no entremos en tentaciones, para que todo lo que sea de la carne no salga a florecer y nos va a hacer daño. Personas que, y eso lo hemos hablado, ¿verdad? Y no quiero tampoco sonar como que estoy rayando en lo mismo, pero, ¿sabes? Hay personas que se creen que, y especialmente en esta época que lo he escuchado tanto, ¿sabes? Yo puedo fumar marihuana, yo puedo beber desenfrenadamente y puedo aleluya el domingo. No hay problema porque es verdad, podemos hacerlo. O puedo irme de janga con mis amigas, estar bailoteando en cuanto a actividades que hay allá en el distrito T-Mobile y podemos ir a la placita de Santurce, pero yo soy cristiana, pero yo llego el domingo. No hay, no se puede. No puede servir a dos señores. Es imposible. Entonces, si tú estás viviendo según la carne, no puedes agradar a Dios. El Señor nos dio a nosotros la capacidad, el intelecto de poder elegir. Nos puso dos caminos. Nosotros tenemos que ser sabios en elegir. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Hacia dónde yo quiero ir? ¿Qué yo quiero? Pues, si tú me preguntas a mí, García, ¿qué tú quieres? Pues yo quiero agradar al Señor. Pero si yo quiero agradar al Señor, yo tengo que saber que yo tengo que establecer prioridades y tengo que ser intencional en mi búsqueda hacia Él. Y cuando eso suceda, todas mis necesidades, pues si tengo necesidad de saber cómo yo voy a llevar a cabo un ministerio, si quiero tener la necesidad de saber cómo yo voy a echar adelante mi familia, sí, hay cosas que automáticamente me van a llegar porque estoy haciendo lo que es correcto. Ah, que a todos nos pasa así. Mientras estemos en este estuche, vamos a estar padeciendo siempre.
La carne siempre se quiere florecer, pero pronto nos vamos porque no se huele en el ambiente, Cristo está a las puertas, así que aguantemos, resistamos un poquito más, pero hay que ser intencionales. Cuestión de que podamos entonces disfrutar en la presencia del Señor, que yo sé que eso es pronto. Así que me gustó mucho esta clase por eso mismo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que les haya gustado la clase. Para mí fue un gozo, ¿verdad? Darle una clase hacia ustedes y espero que sea de bendición.